¿Qué pasaría si la clave para transformar nuestros días no estuviera en cambiar lo que nos pasa, sino en algo interno, en la actitud del corazón? Hoy vamos a explorar una idea potentísima que viene del libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Nos pone enfrente dos formas totalmente opuestas de vivir la vida, o como una carga pesada, o como una fiesta que no termina. Pensemos un momento en esa imagen. Un banquete continuo. Es increíblemente fuerte. No se está hablando de una felicidad de a ratos que depende de si las cosas salen bien o mal. No, habla de un disfrute constante, como una mesa que siempre está servida, que hace la vida más rica sin importar lo que esté pasando afuera. Pero seamos sinceros, la primera parte de ese versículo nos suena muy familiar en el mundo de hoy, ¿verdad? El mismo texto reconoce que hay días que se sienten pesados, días malos por culpa de la aflicción. Así que antes de hablar del banquete, es fundamental que hablemos de esa otra realidad, la de la ansiedad. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que muchísima gente se hace. Si existe esa fuente de alegría tan profunda, ¿por qué la tristeza y la ansiedad siguen siendo algo tan común, incluso para la gente que tiene fe? La fuente de este análisis lo deja muy claro. No es que uno se lo imagine. El texto bíblico valida completamente que la aflicción, la preocupación y la ansiedad pesan de verdad. Hacen que los días se sientan literalmente malos. Esto no es solo una teoría espiritual, es una realidad social que se puede ver y hasta medir. Y bueno, esa realidad social tiene cifras. Miremos este número, 9.3%. Detrás de ese porcentaje hay millones de personas que luchan con esta carga todos los días, que sienten el peso de esos días malos. Para ponerlo en contexto, según la Organización Mundial de la Salud, este número coloca a Brasil como el país con la mayor cantidad de personas ansiosas en todo el mundo. O sea que el Día del Afligido no es solo una metáfora antigua, es una estadística muy actual. Ok, ya establecimos la realidad del problema. Ahora volvamos a la promesa del proverbio, a ese banquete continuo. Vamos a ver de dónde sale esa alegría que lo cambia todo. Y, más importante aún, cómo podemos cultivarla. Esta es la pregunta del millón. Si esta alegría, este gozo, no depende de las circunstancias de afuera, entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo se puede encontrar cuando los días son, objetivamente, muy difíciles? La fuente lo define así. El gozo no es una simple emoción como la felicidad que va y viene. Se describe como una obra que sucede por dentro, por el Espíritu Santo, y es parte de lo que se conoce como el fruto del Espíritu. O sea, no es algo que uno fabrica, sino algo que crece de adentro hacia afuera, como resultado de una conexión espiritual. Y esto es clave. La diferencia es total. Este gozo no tiene nada que ver con algo artificial, ni con un sentimentalismo de momento, y mucho menos con un optimismo forzado, de esos de repetirse todo está bien cuando no lo está. Al contrario, es algo auténtico, un fruto que crece, una obra interna que se alimenta de una fuente espiritual muy clara. Y aquí es donde el análisis se pone un poco más retador. Nos lleva a una reflexión que la propia fuente llama incómoda, porque conecta esa estadística de ansiedad que vimos antes con el estado espiritual de toda una sociedad. La idea es que lo que pasa en la sociedad y en la política puede ser un reflejo de la inquietud que hay en el corazón de la gente. La ansiedad generalizada no aparece de la nada. Lo que se plantea es que cuando una sociedad se aleja de sus bases espirituales, esa intranquilidad se empieza a ver en el día a día, en la política y en la salud mental de todos. Entonces, todo esto nos lleva a esta pregunta, que es bastante fuerte. ¿Será que esas tasas tan altas de ansiedad reflejan que la confianza en esa fuente espiritual de gozo está siendo reemplazada poco a poco por la aflicción, la preocupación y la ansiedad como el estado normal del corazón? Pero ojo, después de esta reflexión tan dura, la conclusión no es para desanimarse, todo lo contrario, es un llamado a la acción. Un llamado a recuperar, a volver a cultivar esa fuente de alegría que parece que se ha ido perdiendo. Es un llamado directo, urgente. Una invitación a despertar y a recordar esa fuente de fortaleza y de gozo que, según este análisis, no solo es posible, sino que ya está al alcance de todos. Y aquí se resume perfecto por qué se le llama un banquete continuo. Porque este gozo verdadero, como es algo interno, permanece. Permanece incluso cuando todo lo demás falla. También sostiene, da una fuerza y un propósito que no dependen de cómo uno se sienta ese día. Y lo más importante, transforma. No es que niegue el dolor de un día difícil, pero le da un nuevo contexto, permitiendo encontrar paz y sentido incluso en medio de la prueba. Y así, cerramos volviendo al principio. El proverbio nos deja con una elección fundamental. Cada día, el corazón se alimenta de algo. La pregunta para reflexionar es,
¿Qué es lo que está llenando nuestro plato? ¿La aflicción que hace que todos los días parezcan malos? ¿O ese gozo que los convierte en un banquete continuo?